¿Y si la forma en la que duermes cada noche no fuera inocente, sino una posición de apertura que antiguos textos advertían evitar en silencio? No hablo de supersticiones modernas, ni de miedos sin fundamento. Hablo de un conocimiento velado, mencionado de forma indirecta, que según ciertas tradiciones antiguas fue deliberadamente simplificado para que dejara de ser observado con atención. Y si este video apareció ante ti ahora, no es casualidad. Hay mensajes que no llegan por algoritmo, sino por resonancia interior. Durante siglos, se enseñó que el descanso no era solo un acto físico, sino un estado espiritual de vulnerabilidad. En ese umbral, cuando la mente se apaga y la conciencia baja la guardia, ocurren intercambios que la mayoría no percibe. Jesús, según relatos no siempre destacados, hablaba del dormir como un acto de vigilancia interior, no de abandono. Pero esa parte casi nunca se menciona. ¿Por qué? Tal vez porque no todos están listos para escucharla. Este contenido no es para todos. No está diseñado para quienes buscan respuestas rápidas, ni para quienes se burlan de lo que no comprenden. Está dirigido a los que sienten, incluso sin poder explicarlo, que algo no encaja del todo cuando cierran los ojos por la noche. Personas que despiertan cansadas sin razón clara, que sienten un ruido sutil en el interior, que presienten que el descanso debería renovar, pero a veces parece drenar. Según textos antiguos y tradiciones paralelas, no todas las posiciones del cuerpo generan el mismo estado de conciencia. Algunas inducen cierre, otras apertura. Algunas ordenan, otras dispersan. Y aquí es donde surge una advertencia que fue suavizada con el tiempo. Cuando el cuerpo se dispone de cierta manera, la conciencia queda más permeable. No se trata de demonizar el sueño. Al contrario, dormir es sagrado. Pero precisamente por eso, el cómo importa. En ciertos manuscritos atribuidos a escuelas místicas del primer siglo, se habla de entidades de interferencia, no como figuras terroríficas, sino como fuerzas de distracción, llamadas por algunos arcontes, inteligencias que no crean, sino que desvían, no atacan, influyen, no dominan, sugieren. Jesús no hablaba de ellos para generar miedo, sino para despertar discernimiento. Y aquí es donde muchos se confunden. El mensaje no era teme, sino observa. No era huye, sino ordena tu interior. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese lenguaje fue reducido a moral, conducta y dogma, dejando fuera la dimensión energética de la vida cotidiana. Dormir parece algo automático. Te acuestas, cierras los ojos y ya está. Pero, ¿y si ese automatismo fuera precisamente el punto ciego? Según ciertas tradiciones, el cuerpo es como una antena, y la postura define qué tipo de señal recibe con mayor facilidad. Algunas posiciones favorecen la introspección, otras, la dispersión. Y hay una en particular que antiguos maestros advertían evitar cuando la conciencia aún no estaba entrenada. No voy a decirte todavía cuál es, porque antes necesitas comprender por qué importa. Este video no busca imponerte una verdad, ni generar dependencia. Busca recordarte algo que tal vez ya intuías, pero nunca te explicaron con calma. Y si esto resuena contigo, te invito a hacer algo sencillo y ritual. Escribe en los comentarios la palabra discernimiento. No como señal pública, sino como acto interno de intención. Como quien dice, estoy atento. Muchos pasan la vida entera durmiendo sin darse cuenta de que, en ese estado, su conciencia queda sin guardianes. Otros, en cambio, aprenden a descansar sin entregarse por completo al ruido invisible. Esa diferencia no es casual, es aprendida y fue enseñada, aunque hoy casi nadie la recuerde. En el siguiente bloque comenzaremos a abrir el velo, explorando los textos y tradiciones que hablaron de esto sin nombrarlo directamente, y entenderás por qué este conocimiento nunca fue popularizado abiertamente. Para comprender por qué la forma de dormir fue considerada un asunto espiritual y no solo corporal, es necesario mirar más allá de los textos más conocidos y adentrarse en lo que según tradiciones antiguas quedó entre líneas. No hablamos de libros prohibidos ni de secretos espectaculares, sino de enseñanzas transmitidas de manera fragmentada, velada, reservada solo para quienes sabían leer con atención interior. En los primeros siglos, muchas comunidades espirituales entendían que la enseñanza no podía darse de forma directa a todos. No por elitismo, sino por responsabilidad. Se creía que cierto conocimiento,
Si se entrega sin preparación, se malinterpreta y pierde su función. Por eso, Jesús hablaba en parábolas. Por eso decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. No todo se decía de forma literal. Algunas cosas se insinuaban. En manuscritos atribuidos a corrientes místicas tempranas, se menciona que el ser humano atraviesa distintos umbrales a lo largo del día. Uno de los más delicados es el sueño. Allí, la mente racional se repliega y la conciencia entra en un estado receptivo, similar al de la oración profunda o la meditación. En ese estado, el alma, según ciertas tradiciones, no está dormida, sino abierta. Este concepto aparece de formas distintas en culturas separadas por miles de kilómetros. En algunas, se hablaba de guardianes del umbral, en otras, de vientos de la noche, en otras más, de inteligencias que se alimentan de la distracción humana, no como seres con forma definida, sino como patrones de interferencia. Más tarde, algunos textos los llamarían arcontes, no como enemigos externos, sino como estructuras que se fortalecen cuando la conciencia se debilita. Jesús, según interpretaciones no literales, advertía sobre esto cuando insistía en la vigilancia incluso al descansar. Velad, decía. Pero velar no era solo estar despierto físicamente, era mantener una coherencia interior, incluso en estados pasivos. Dormir, entonces, no era un abandono total, sino una transición que debía hacerse con cierto orden. ¿Por qué esto casi no se enseña hoy? Porque con el paso del tiempo, la espiritualidad fue reducida a comportamiento externo. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué creer? La dimensión interna, silenciosa, fue considerada peligrosa o innecesaria. Hablar de percepción, de conciencia durante el sueño, de estados sutiles, podía generar preguntas difíciles de controlar. Así que se simplificó el mensaje. Sin embargo, las huellas permanecen. En algunos textos apócrifos, en comentarios de maestros del desierto, en tradiciones orientales que nunca separaron el cuerpo de la conciencia. Todas coinciden en algo. La postura del cuerpo influye en el estado del alma, no como una regla rígida, sino como una predisposición. Imagina el cuerpo como un símbolo, abierto o cerrado, recogido o expuesto, orientado o disperso. Para estas tradiciones, dormir de cierta manera era equivalente a dejar una puerta entreabierta, no porque algo entre de forma violenta, sino porque la mente, al relajarse, deja de filtrar lo que normalmente ignora. Los arcontes, en este contexto, no son monstruos ni demonios caricaturescos. Son principios de confusión, fuerzas que operan cuando el ser humano vive en automático. No necesitan permiso consciente, solo necesitan falta de atención. Y el sueño, si no se comprende, puede convertirse en el momento ideal para esa dispersión. Esto no significa que todos estén siendo influenciados constantemente. Significa que la mayoría nunca se detuvo a observar. Y lo que no se observa, se repite. Por eso tantas personas sienten que duermen, pero no descansan, que sueñan, pero no integran, que despiertan con la mente nublada, como si algo se hubiera movido en su interior sin su consentimiento. Las enseñanzas veladas no buscaban generar paranoia, buscaban desarrollar soberanía interior, enseñar que incluso en el descanso, la conciencia puede mantenerse ordenada, que hay formas de dormir que armonizan y otras que dispersan, y que esta diferencia no es superstición, sino experiencia acumulada durante generaciones. En el siguiente bloque, entraremos en la mecánica invisible, cómo estas influencias no actúan por fuerza, sino por resonancia, y por qué la posición del cuerpo es un símbolo clave en ese proceso sutil que ocurre cada noche. Para entender cómo algo tan simple como la posición al dormir puede tener implicaciones tan profundas, es necesario abandonar por un momento la lógica rígida y entrar en un lenguaje más simbólico, más cercano a cómo las tradiciones antiguas explicaban la realidad. Ellas no hablaban de mecanismos físicos medibles, sino de dinámicas de resonancia, de estados de conciencia que se atraen o se repelen según su coherencia interna. Según este conocimiento velado, el ser humano no es solo un cuerpo que descansa, sino un campo de percepción que cambia de frecuencia a lo largo del día. Al estar despiertos, nuestra atención está orientada hacia afuera. Durante el sueño, esa atención se repliega, se vuelve difusa, y es allí donde la conciencia entra en un estado que algunos textos describen como semiabierto.
No está completamente ausente, pero tampoco completamente presente. En ese estado, la postura del cuerpo funciona como un símbolo silencioso. No porque el cuerpo genere energía de forma literal, sino porque condiciona la actitud interior. Dormir con el cuerpo extendido, abierto, sin eje, fue interpretado por algunas tradiciones como un gesto de abandono total. Dormir recogido, orientado, alineado. En cambio, era visto como un acto de reposo consciente. Los antiguos no separaban el gesto externo del estado interno. Para ellos el cuerpo hablaba incluso cuando la mente callaba. Así como una postura de oración induce recogimiento, una postura de dispersión induce apertura indiscriminada. Y aquí aparece la noción de los arcontes no como seres que atacan, sino como patrones que se activan cuando la conciencia pierde coherencia. Imagina una radio sin sintonía clara. No recibe una señal definida, sino fragmentos de muchas. Algo similar ocurre con la mente durante el sueño, cuando no hay un mínimo de orden interior. Las tradiciones decían que ciertas posiciones favorecen ese estado de ruido, mientras que otras facilitan una transición limpia entre vigilia y descanso. Jesús, según interpretaciones simbólicas, hablaba de esto cuando advertía sobre la casa dividida. Una conciencia dividida no se sostiene, y durante el sueño, si no hay un eje interior, esa división se amplifica. No por castigo, sino por naturaleza. La mente, al relajarse, deja de filtrar lo que normalmente descarta. Por eso, los arcontes eran descritos como interferencias de conciencia, no como entidades con voluntad propia. Se alimentan de la incoherencia, no del mal. No buscan destruir, sino desviar. No gritan, susurran, no se imponen, sugieren, y su campo de acción no es el miedo consciente, sino la distracción sutil. La posición al dormir, entonces, no es peligrosa por sí misma. Se vuelve relevante cuando se combina con inconsciencia. Una postura abierta, sin eje, en una mente entrenada, no genera el mismo efecto que en una mente agotada, saturada, dispersa. Aquí es donde muchos malinterpretan el mensaje y caen en extremos innecesarios. Las tradiciones no decían, no duermas así nunca. Decían, conócete antes de entregarte. Aprende a reconocer qué posturas te dejan con sensación de claridad al despertar y cuáles te dejan con una sensación de vacío. Ese era el criterio, la experiencia directa, no la obediencia ciega. Algunos textos describen que dormir boca arriba, con los brazos abiertos y el cuerpo extendido, simboliza entrega total. En ciertas etapas de desarrollo interior, eso podía ser adecuado. En otras, no. Porque esa apertura, sin un centro consciente, facilita la dispersión de la atención. No porque algo entre, sino porque la conciencia se diluye. Aquí está la clave que muchos pasan por alto. Nada externo puede dominar una conciencia coherente. Pero una conciencia cansada, fragmentada, sí puede perder claridad. Y el sueño es el momento donde esa diferencia se hace evidente. En el siguiente bloque, hablaremos del problema humano moderno. Cómo la mayoría vive tan saturada y desconectada que el descanso, lejos de restaurar, termina amplificando el ruido interior sin que nadie lo note. El verdadero problema no es la posición al dormir. El problema es cómo llega la mayoría de las personas al momento de dormir. Según ciertas tradiciones antiguas, el descanso no comienza cuando cierras los ojos, sino mucho antes. Comienza en el estado interior con el que atraviesas el día. Y aquí es donde el ser humano moderno se encuentra profundamente desalineado, no por maldad ni ignorancia deliberada, sino por saturación constante. La mente nunca se detiene. Pantallas, estímulos, preocupaciones, conversaciones inconclusas, imágenes que no se procesan, emociones que no se digieren. Todo eso se acumula como capas invisibles. Y cuando finalmente llega la noche, el cuerpo se rinde, pero la conciencia no ha sido ordenada, simplemente colapsa por agotamiento. Las tradiciones decían que este tipo de sueño no es reposo verdadero, es desconexión, y una conciencia desconectada no está ausente, está expuesta. No porque algo la ataque, sino porque no tiene eje. Es como un barco sin timón que flota a la deriva. No hace falta una tormenta para que se desoriente, basta con la falta de dirección. Muchas personas reconocen este estado sin saber nombrarlo. Duermen 8 horas y despiertan cansadas. Sueñan, pero los sueños son confusos, fragmentados, sin sentido.
Despiertan con una sensación extraña, como si algo hubiera pasado, pero no logran recordarlo. O peor aún, despiertan con la mente más pesada que cuando se acostaron. Según el conocimiento velado, esto ocurre porque el ruido interior no se apaga al dormir, solo cambia de forma. Y cuando el cuerpo adopta una postura de apertura total mientras la mente está saturada, esa dispersión se amplifica. No hay contención, no hay centro, solo un flujo caótico de impresiones internas. Aquí es donde los arcontes, entendidos como patrones de interferencia, encuentran su espacio natural. No porque sean poderosos, sino porque el terreno está desordenado. No crean el caos, lo aprovechan. No generan la confusión, la prolongan. Y lo hacen de manera tan sutil que la persona cree que ese estado es normal. Jesús hablaba de esto cuando mencionaba que muchos viven como dormidos, incluso estando despiertos. No se refería al cuerpo, sino a la conciencia. Una conciencia adormecida no distingue qué pensamientos son propios y cuáles no. No discierne, simplemente reacciona. Y cuando llega la noche, ese mismo patrón continúa, solo que sin el filtro de la vigilia. El problema humano, entonces, no es espiritual en el sentido místico, sino existencial. Las personas han perdido el arte de habitar su interior. No saben cerrar ciclos antes de dormir. No saben soltar el día. No saben entrar al descanso como quien cruza un umbral sagrado. Se tiran a la cama como quien se desconecta de un sistema y esperan que eso sea suficiente. Las tradiciones antiguas veían esto como una pérdida peligrosa, no porque algo terrible fuera a ocurrir, sino porque la conciencia se debilita con el tiempo. Se vuelve reactiva, confusa, fácilmente influenciable. Y una conciencia así, incluso despierta, vive en manos de estímulos externos. Por eso, el tema de la postura al dormir nunca fue aislado. Era solo una parte de algo mucho más amplio, la relación que tienes con tu propio estado interior. Dormir boca arriba, abierto, sin eje, después de un día caótico, no es lo mismo que hacerlo después de un día consciente. El gesto es el mismo, pero la resonancia es completamente distinta. La mayoría nunca se detuvo a observar esto. Simplemente repite hábitos, se acuesta como siempre, duerme como puede y despierta como resulta. Y luego se pregunta por qué siente una ansiedad difusa, una inquietud sin causa aparente, un cansancio que no se va. No lo atribuye al descanso, porque nunca le enseñaron que el descanso también es un acto de conciencia. En el siguiente bloque, comenzaremos a hablar de algo delicado pero esencial. No todos perciben este problema, y no porque sean mejores o peores, sino porque algunos han desarrollado una sensibilidad que otros aún no han activado. Según ciertas tradiciones, no todos los seres humanos atraviesan la vida con el mismo nivel de percepción interior. Y esto no se decía para crear jerarquías, sino para describir una realidad observable. Algunas conciencias son más sensibles al ruido invisible que otras, no porque sean especiales, sino porque están menos anestesiadas por la repetición automática de la vida cotidiana. A estas personas, en textos antiguos, no se las llamaba superiores, sino atentas. Eran las que notaban cuando algo no encajaba, las que sentían cambios internos sin causa aparente, las que intuían que el cansancio no siempre venía del cuerpo, sino de algo más sutil. Con el tiempo, a este tipo de personas se las empezó a llamar elegidos, pero no en el sentido popular, sino como quienes eligieron escuchar. El despertar del elegido no ocurre de forma espectacular. No hay luces ni voces externas. Ocurre como una incomodidad silenciosa, como una pregunta persistente, como una sensación de que lo que se vive no agota lo que existe. Estas personas suelen sentirse fuera de lugar desde jóvenes, no porque rechacen el mundo, sino porque perciben capas que otros no miran. Según el conocimiento velado, estas conciencias son también las más afectadas cuando el descanso no es coherente, porque sienten con mayor claridad cuando algo las dispersa. Cuando duermen en estados de apertura total, sin haber cerrado el día internamente, despiertan con una sensación de invasión difusa, difícil de explicar. No es miedo, es desorden. Jesús, según interpretaciones profundas de sus palabras, hablaba directamente a este tipo de personas cuando decía que pocos son los que despiertan. No porque Dios excluya, sino porque no todos escuchan el llamado interior. El llamado no obliga, no presiona, simplemente aparece, y quien lo reconoce ya no puede ignorarlo.
El elegido no es el que sabe más, sino el que se observa más. El que empieza a notar que ciertas posturas, ciertos hábitos, ciertas formas de descansar lo afectan de manera distinta. Mientras otros duermen de cualquier forma y no perciben cambios, el sensible siente cuando algo lo desordena. Y esa sensibilidad, si no se comprende, puede convertirse en carga. Por eso, muchas personas con esta percepción terminan creyendo que hay algo mal en ellas. Se sienten cansadas, saturadas, inquietas, y no entienden por qué. El entorno les dice que exageran, que todo es normal, que dormir es solo dormir, pero internamente saben que no es así. Sienten que su conciencia necesita algo más que apagarse. Aquí es donde aparece una verdad delicada. Los elegidos no están más protegidos, están más expuestos, hasta que aprenden. Porque una conciencia sensible, sin guía, es como un instrumento afinado en una habitación ruidosa. Capta todo, se sobrecarga. Y durante el sueño, si no hay contención, esa sobrecarga se amplifica. Las tradiciones antiguas enseñaban a estas personas prácticas simples, no para aislarlas del mundo, sino para darles un eje interior. No se trataba de evitar la vida, sino de habitarla con discernimiento. Y el descanso era una de las primeras áreas donde se aplicaba ese aprendizaje. El despertar del elegido comienza cuando deja de culpar al mundo por su cansancio y empieza a observar sus propios estados. Cuando entiende que no todo se resuelve durmiendo más horas, sino durmiendo con conciencia. Cuando reconoce que su sensibilidad no es una debilidad, sino una señal de que su percepción está activa. Si estás escuchando esto y algo en tu interior se siente reconocido, no lo tomes como una etiqueta. Tómalo como una invitación. Nadie te está diciendo quién eres. Solo se te está recordando que puedes observarte con más profundidad. Y esa observación, poco a poco, te devuelve soberanía. En el siguiente bloque hablaremos de algo esencial, una clave práctica, simbólica y consciente que las tradiciones sugerían para que el descanso dejara de ser un punto de dispersión y comenzara a convertirse en un acto de alineación interior. Las tradiciones antiguas eran sorprendentemente sobrias cuando llegaba el momento de ofrecer una enseñanza práctica. No entregaban rituales complejos ni exigían objetos especiales. Sabían que lo verdaderamente transformador es simple, pero no superficial. Por eso, la clave práctica relacionada con el descanso no consistía en evitar algo con miedo, sino en reordenar la intención con la que el cuerpo se entrega al sueño. Según este conocimiento velado, antes de hablar de posiciones, había que hablar de acto consciente. Dormir no era visto como una caída inconsciente, sino como un paso. Y todo paso, decían, merece ser dado con dirección. La primera clave, entonces, no es cómo colocas el cuerpo, sino cómo entras al descanso. Se enseñaba algo muy sencillo. Antes de acostarte, incluso con la luz apagada, haz una pausa interior, no una oración larga, ni una visualización forzada. Solo una pausa. Un momento en el que reconoces que el día termina y que no te llevas contigo lo que no necesitas. Esta pausa funciona como un cierre simbólico. No elimina los pensamientos, pero les quita poder. Luego venía el gesto corporal. No impuesto, sino sugerido. Las tradiciones hablaban de una postura de recogimiento, no como regla absoluta, sino como entrenamiento. Dormir de lado, con el cuerpo ligeramente curvado, las manos cerca del centro del pecho o del abdomen, era visto como un símbolo de retorno al eje. No porque esa postura proteja, sino porque induce una sensación de contención interior. El cuerpo, al recogerse, le recuerda a la conciencia que no se está abandonando, sino descansando. Es una diferencia sutil, pero profunda. No es cerrarse al mundo, sino cerrar el día. Para una mente sensible, este gesto puede marcar una gran diferencia en la calidad del descanso y en la claridad al despertar. Otra clave práctica era la declaración interior silenciosa, no hablada, no repetida como mantra, sino sentida. Algo tan simple como, entro al descanso con atención. No se trata de convencer a la mente, sino de orientarla. Así como durante el día decides a qué prestas atención, por la noche decides desde qué estado te entregas al sueño. Las tradiciones insistían en que estas prácticas no debían hacerse desde el miedo. Si alguien se acuesta tenso, intentando defenderse, genera más ruido del que disuelve. La clave es la suavidad consciente.
El descanso no es una batalla, es un retorno, y todo retorno se facilita cuando no hay resistencia. Aquí es importante aclarar algo. Ninguna postura, ningún gesto, ningún hábito tiene efecto automático. No hay garantías, no hay fórmulas universales. Lo que hay es una relación progresiva entre conciencia y cuerpo. A medida que esa relación se vuelve más coherente, el descanso se transforma. No de un día para otro, sino como un ajuste fino. Las tradiciones también advertían no obsesionarse. El exceso de control es otra forma de dispersión. Si una noche te mueves y cambias de postura, no pasa nada. La clave no está en mantener una forma rígida, sino en volver al eje cuando lo recuerdas. El recuerdo es más importante que la perfección. Con el tiempo, quienes practicaban este descanso consciente comenzaban a notar cambios sutiles, no necesariamente en los sueños, sino en la forma de despertar. Más claridad, menos ruido mental, una sensación de haber estado en casa durante la noche. No porque algo externo haya cambiado, sino porque la conciencia no se dispersó del todo. Esta clave práctica no busca hacerte dependiente de un método, busca devolverte una capacidad que siempre estuvo ahí, la de habitar incluso tus estados pasivos con presencia. Dormir, entonces, deja de ser una rendición ciega y se convierte en un acto de confianza lúcida. En el siguiente bloque, exploraremos qué ocurre cuando esta coherencia interior comienza a establecerse, cómo cambia la percepción, cómo se transforma la relación con el silencio y por qué muchos describen este proceso como una recuperación de soberanía interior. Cuando el descanso deja de ser un acto automático y se convierte en un gesto consciente, algo comienza a reorganizarse por dentro, no de forma dramática ni inmediata, sino como un reajuste silencioso que se manifiesta con el tiempo. Las tradiciones antiguas nunca hablaron de resultados, sino de cambios de percepción, y esa distinción es fundamental. El primer cambio suele ser sutil, una sensación de mayor continuidad interior. La persona ya no siente que la noche es un vacío entre dos días, sino un espacio integrado. El sueño deja de percibirse como una desconexión total y comienza a sentirse como una transición. No se recuerda todo, no se controla nada, pero hay una impresión interna de coherencia. Muchos describen que, al despertar, la mente está menos fragmentada. No necesariamente más feliz, pero más clara. Los pensamientos aparecen con menos peso. Las emociones se sienten más reconocibles. Hay menos ruido residual. No porque el mundo haya cambiado, sino porque la conciencia no pasó la noche dispersándose sin eje. Según el conocimiento velado, este es el inicio de la soberanía interior. No en el sentido de poder sobre algo externo, sino de autogobierno interno. La persona comienza a notar que no todo pensamiento que surge merece atención, que no toda emoción define su estado, y que incluso el cansancio puede ser observado sin identificarse con él. Otra transformación común es una mayor sensibilidad al propio ritmo. La persona empieza a reconocer cuándo necesita descanso real y cuándo solo busca evasión. Esto cambia la relación con el sueño, pero también con la vigilia. Se vuelve más consciente de cómo ciertas actividades, conversaciones o estímulos afectan su estado interior antes de dormir. Jesús, según interpretaciones profundas de sus enseñanzas, apuntaba a esta integración cuando hablaba de ser uno, no dividido entre lo que se cree y lo que se vive, entre el día y la noche, entre el cuerpo y la conciencia. La transformación interior no es mística en el sentido espectacular, es práctica, se manifiesta en la forma de habitar la vida cotidiana. Con el tiempo, quienes desarrollan este tipo de descanso consciente reportan una mayor capacidad de discernimiento, no porque sepan más, sino porque reaccionan menos. La mente deja de ser arrastrada por cada estímulo. Hay una pausa interna, y esa pausa es el espacio donde la claridad emerge. Es importante entender que esta transformación no elimina el ruido del mundo, no convierte a la persona en alguien imperturbable. Lo que cambia es la relación con ese ruido. Ya no se vive como una invasión constante, sino como algo que puede ser observado y soltado. Esto reduce la sensación de drenaje interno que muchos experimentan sin saber por qué. Las tradiciones decían que, cuando la conciencia se ordena incluso en el descanso, las interferencias pierden fuerza, no porque desaparezcan, sino porque ya no encuentran el mismo terreno. Un campo coherente no amplifica el ruido, lo deja pasar, y eso, con el tiempo, genera una sensación profunda de paz lúcida.
Esta paz no es euforia, es estabilidad, es despertar sin urgencia interna, es sentir que el día puede comenzar sin arrastrar el peso de la noche. Para muchos, esta sensación es tan nueva que al principio no saben cómo nombrarla, solo saben que algo se ha recolocado. La transformación interior no ocurre porque se siga una técnica, sino porque se restaura una relación, la relación entre el cuerpo que descansa y la conciencia que observa. Cuando esa relación se armoniza, el descanso deja de ser un punto ciego y se convierte en un aliado silencioso. En el último bloque, cerraremos este ciclo, recordando por qué este conocimiento implica responsabilidad y por qué no se comparte con todos, sino solo con quienes están dispuestos a escucharlo sin miedo y sin fanatismo. Todo conocimiento auténtico, según las tradiciones antiguas, conlleva una responsabilidad silenciosa. No porque obligue, sino porque una vez que algo es visto, ya no puede ser ignorado. Este es el punto donde muchos se detienen. No porque no comprendan, sino porque intuyen que comprender implica cambiar la relación con uno mismo. Y no todos están dispuestos a eso. Jesús, en sus enseñanzas más profundas, nunca forzó revelaciones. Siempre dejaba espacio para que cada persona eligiera hasta dónde quería mirar. Por eso hablaba en capas. Por eso advertía sin imponer. El mensaje no era haz esto o aquello, sino sé consciente de cómo vives, incluso cuando crees que no estás viviendo, sino solo descansando. La posición al dormir, vista desde este conocimiento velado, no es una regla ni un dogma. Es un recordatorio, un símbolo de algo mucho más amplio. La forma en la que te entregas a los estados donde el control se relaja. Dormir es uno de ellos, pero también lo son el silencio, la espera, la pausa. En todos esos momentos, la conciencia puede dispersarse o recogerse. Este video no buscó decirte qué temer, sino qué observar. No señaló enemigos externos, sino dinámicas internas. No prometió protección, sino discernimiento. Porque las tradiciones siempre supieron que el verdadero poder no está en evitar influencias, sino en no amplificarlas desde la inconsciencia. Si has llegado hasta aquí, no es porque seas mejor que otros. Es porque algo en ti estuvo dispuesto a escuchar sin reaccionar de inmediato, a dejar que las ideas se asienten, a reconocer que tal vez el cansancio que arrastras no siempre proviene del esfuerzo, sino de la falta de eje en momentos clave. Este conocimiento no necesita ser creído, necesita ser experimentado con sobriedad. Observa cómo descansas, observa cómo despiertas, observa qué posturas te dejan más claro y cuál es más disperso. No como juicio, sino como exploración. Las tradiciones antiguas no pedían fe ciega, pedían atención sostenida. Por eso, este contenido no se comparte con cualquiera. No porque sea secreto, sino porque no todos están listos para hacerse responsables de su propio estado interior. Algunos prefieren soluciones externas, otros prefieren no mirar. Y eso también es válido. Cada conciencia tiene su ritmo. Pero si este mensaje resonó contigo, si algo se acomodó mientras escuchabas, entonces quizás estés en ese punto donde la observación comienza a reemplazar al automatismo. Y ese es siempre el inicio de un ciclo nuevo. No espectacular, no ruidoso, pero profundamente transformador. Si sientes que este video te habló en un nivel más profundo que las palabras, te invito a dejar un comentario, no para convencer a nadie, sino para anclar tu propia intención. Puedes escribir una sola palabra, algo que represente para ti este cierre, claridad, presencia, discernimiento. Ese gesto sencillo es suficiente. También te invito a suscribirte si deseas seguir explorando este tipo de conocimiento con sobriedad, sin fanatismos y sin promesas vacías. Y si conoces a alguien que sientes que está listo para escuchar, comparte este contenido. No para despertar a nadie, sino para ofrecer una puerta. Cada uno decide si la cruza. Recuerda esto y guárdalo contigo como una frase final, no como creencia, sino como orientación interior. La conciencia no se pierde cuando duermes, solo se vuelve más permeable a la forma en que elegiste habitarte durante el día. Y esa elección, silenciosa y cotidiana, es el verdadero umbral.